Hola, te saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. American Society es la organización que representa a la comunidad americana en México. Hoy la comunidad americana son 2 millones de norteamericanos, miles de empresas de todos tamaños y también a cientos de organizaciones no lucrativas que día con día trabajan para México. Hay que también recalcar que las miles de empresas crean empleo bien pagado, crean inversiones en México y sin duda tenemos hoy, nos vestimos de gala porque tenemos a 2 empresas maravillosas, muy grandes en México, muy grandes en el mundo. Y particularmente estas 2 empresas que son firmas internacionales operando en cientos de países, son firmas internacionales de servicios profesionales y asesoría de negocios. Estas firmas tienen diferentes tipos de negocios. Algunos de ustedes los conocen por uno o por otro de sus pilares, pero algunos de ellos son en negocios de auditoría, tienen servicios de consultoría en negocios, también tienen negocios, tienen consultoría y una rama particular en impuestos, en transacciones, y verdaderamente se convierten en aliados de negocios particularmente importante para las MIPYMES y también para las grandes empresas. Con eso dicho, me da gusto también presentar a nuestro moderador del día de hoy, a Leobardo Espinosa. Leo es dueño de negocios medianos, pero también representa a muchos otros negocios de todo tipo de tamaño, particularmente en el ramo de la hotelería, que en estas fechas pues, ha sido tan golpeado por las obvias razones. Pero particularmente, y antes de que Leo los presente, pues sí me gustaría agradecerle a los 3, tanto a Víctor Soule como Managing Partner de Ernst & Young, ahora conocido como EY, de igual forma a Mauricio Hurtado, Managing Partner de PwC, conocido antes como PricewaterhouseCoopers. Y bueno, sin duda a nuestro moderador, que dejaré introduzca a nuestros maravillosos invitados, Leobardo Espinosa. Leobardo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Larry. Muchísimas gracias. Y a nombre de la American Society, pues es un honor, ya lo comentaba hace un momento Larry, pues tener oportunidad de escuchar a Víctor Soule, es presidente y director general de EY aquí en México. Y me voy a tomar un par de minutos, aunque me podría tomar muchos más para leer, bueno, pues parte de su currículum, de manera que tengamos idea del alcance y la importancia de Víctor, a quien nuevamente agradecemos su presencia aquí en la American Society. Víctor es contador público certificado, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro también del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Participó en el programa D1 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE. Actualmente Víctor forma parte del Consejo de Administración de Seguros Afirma en calidad de auditor estatutario. Cuenta con amplia experiencia como auditor de empresas públicas de talla internacional, como Grupo Val, y se ha desempeñado como socio coordinador global para FEMSA y Coca-Cola FEMSA. Además, continúa fungiendo como socio asesor senior para algunos de los clientes más importantes de EY México, como Teléfonos de México, América Móvil, Palacio de Hierro y GNP. Ha desempeñado también diversas funciones, entre las que se incluye socio director de cuentas de EY México y Centroamérica y socio director de la oficina Monterrey de EY México. Asimismo, Víctor fungió como presidente del Comité Técnico de Información Financiera del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de Monterrey, México, como tesorero del World Trade Center en El Paso, Texas, y como tesorero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de Ciudad Juárez, en México también. Funge como presidente y director general de EY México y como socio director de cuentas de la región LATAM Norte de EY. De igual manera, forma parte del equipo de liderazgo regional de LATAM Norte. Víctor se unió a EY en México en 1987. Ha trabajado también en diversas oficinas en México y participó en el programa de intercambios internacionales de la firma, el cual le permitió trabajar por un año en la oficina de Forward. Como lo dije al principio, actualmente es el socio director nacional aquí en México
socio director de cuentas Latam Norte. De manera que, sin extenderme más y nuevamente agradeciendo tu participación, Víctor, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Leobardo. Gracias también a Larry y a la American Society de permitirme esta mañana compartir con ustedes algunos conceptos, algunos puntos de vista que hemos desarrollado en la firma. La verdad es un honor para mí tener esta oportunidad. Ahorita que empecemos a platicar de estos temas, sin pretender en lo absoluto que sea un seminario, ni mucho menos, sino simplemente compartir con ustedes estas reflexiones. Espero tocar algunos puntos que al menos ayuden a hacerlos reflexionar, poner sobre la mesa, como les digo, algunos puntos de vista. Y bueno, pues empezaría saludándonos, esperando que se encuentren bien, sanos, todos ustedes, sus familias, y arrancando una nueva semana. Se trata de un seminario, sino es compartir con ustedes la importancia de liderazgo, de la resiliencia en los negocios, especialmente en un entorno tan complejo como el que estamos enfrentando con la pandemia. Para arrancar un poquito la reflexión, ¿verdad? Como líderes, ¿cuáles son los retos más difíciles que están enfrentando durante esta pandemia, ¿no? Si tenemos esta pregunta en contexto, nos irá seguramente ayudando cada uno de ustedes en sus sectores de industria, estarán enfrentando diferentes retos, ¿verdad? Algunos con mayor intensidad, dependiendo del sector de que se trate, pero seguramente todos y cada uno de nosotros estamos enfrentando de alguna forma un nuevo entorno, ¿verdad? Un entorno que tiene grandes disrupciones y que se ha visto completamente afectado ante esta pandemia. La siguiente, por favor, Gaby. Presentación. Para nosotros en EY es muy importante el liderazgo, hoy más que nunca, ¿no? Especialmente en esta contingencia. El por qué es importante el liderazgo es, bueno, primeramente el liderazgo ayuda para que podamos crear este contexto en lo que será este nuevo normal, dependiendo de cada una de nuestras industrias. Muy importante también, el liderazgo ayuda a construir confianza dentro de nuestros equipos. Es muy importante, ¿verdad? En esta construcción de confianza, la comunicación. Aún y cuando el liderazgo no tenemos siempre todas las respuestas a todas esas preguntas, es muy importante estar continuamente conectados con nuestros equipos, con nuestros colaboradores, con nuestros stakeholders, porque si no esos gaps de comunicación se empiezan a llenar, ya sea con conjeturas, ¿verdad? Con mucho más ansiedad y a veces hasta incluso con ideas o con pensamientos que no son correctos. Les decía, traer a la gente, a nuestros equipos para encontrar las soluciones o alternativas ante estos retos tan complejos que estamos enfrentando. El liderazgo nos ayuda para que podamos ser este factor de cohesión y podamos lograr que estos equipos trabajen en esa dirección. Y finalmente, ¿verdad? Ser los líderes que inspiran a todos estos colaboradores, a todos estos stakeholders, para que podamos siempre movernos haciendo lo correcto. Podemos ver a través también de una pregunta que pretende ser provocativa, es ¿quién queremos ser durante esta contingencia? ¿Quién queremos, cómo vamos a sacar nuestra mejor versión en este momento tan importante, ¿verdad? En donde es tan necesario como líderes el que podamos poner este ejemplo. Primeramente les diría, normalmente lo que se presenta al principio de una situación como esta son algunas reacciones de miedo, ¿verdad? Se nota a lo mejor empezamos a consumir más comida o medicinas de las que se necesitan, empieza uno a compartir más las frustraciones, los miedos, hay más quejas que se van manifestando de manera más frecuentes, normalmente estás mandando muchísimos mensajes, estás retransmitiendo mucha de la información que te va llegando y hay muy poca tolerancia, normalmente a veces hay hasta cierta irritación en nuestro comportamiento. De ahí se pasa, ¿no? Un líder a lo que es la etapa de aprendizaje, en donde comienza uno a dejar las cosas de lado, ¿verdad? Las cosas que no puede uno controlar.
También el consumo lo empieza uno a racionalizar, sobre todo aquellas cosas que nos damos cuenta que no nos hacen bien, las empezamos también a racionalizar o a dejarlas a un lado, identificar mucho mejor las emociones que que pasan por nuestra cabeza, entendiendo la situación y pensando dos veces antes de actuar, analizando la información antes de enviarla, ¿verdad? En lugar de haberla hecho prácticamente de manera automática y reconociendo que todos, ¿verdad? Estamos tratando de actuar de la mejor manera posible. De ahí pasamos a lo que sería la fase de crecimiento, en donde ya el empezar a pensar en todos los demás, en el entorno, de cómo podemos ayudar, el ofrecer las habilidades que cada uno tenemos, ¿verdad? Para que nuestra gente, nuestros equipos puedan tener un mejor desempeño, se va también manifestando, vivir más el presente, obviamente sin quitar el ojo del futuro. Ahorita entraría un poquito más a este framework que la firma ha diseñado, siendo más empatético, ¿verdad? Tanto conmigo como con mis colaboradores, también dándome idea y agradeciendo lo que otros están haciendo, a muchas veces hasta de manera heroica, ¿verdad? Y en fin, este sería un poquito el irnos moviendo a esta fase y ir como líderes transformacionales, ir viendo cómo vamos evolucionando hasta llegar a esta última fase de para crecimiento. Que podamos manifestar este liderazgo de una manera adecuada, de una manera que pueda permitir a nuestra organización avanzar ante este entorno tan complejo, tan retador, es primero que nada tener un propósito. Tener el propósito personal es el punto de partida, ¿verdad? Para que podamos ser esos líderes transformacionales que queremos lograr para poder inspirar a nuestra gente. Este propósito podría ser, por ejemplo, en mi caso, a mí me motiva muchísimo pensar que puedo sacar la mejor versión de mi gente, de mis colaboradores, la mejor versión de mi equipo. Y esa parte me motiva, me hace levantarme por la mañana, ¿verdad? Con ánimo, con energía, pero eso es como pretendo, y a través de ese propósito, inspirar y ser ese líder que espero esté pudiendo transmitir dentro de la organización. Todo esto comienza en este framework, como lo pueden ver en la lámina, con un mejor yo. ¿Y qué significa ese mejor yo? Ahorita lo mencionaré en la siguiente laminita, para de ahí migrar al mejor, a nuestro entorno, ¿verdad? El better us, como diríamos en inglés. Y en el caso de nuestra firma, llegar a lo que sería nuestro propósito, que es construir un mejor entorno de negocio. Si le damos a la siguiente, que podamos ser conscientes de que si yo no estoy bien conmigo mismo, mi well-being, es muy difícil que podamos realmente ser y proyectar ese liderazgo inspiracional que queremos hacer. Lo primero es estar conscientes de que tenemos que estar bien, ¿verdad? Tanto en mente, físicamente, para poder mantener este bienestar personal que nos ayude a tener esta energía y poder ser resilientes ante este entorno tan complicado. Un, eh, un líder para poder lograr esta mejor versión personal también tiene que ser una persona que tenga mucha curiosidad, ¿verdad? Estar ávido de continuar aprendiendo, ¿verdad? Que esto pudiera ser un motivador para que a través de preguntas inteligentes, provocadoras, de preguntas que nos lleven a la reflexión, nos ayude a construir y a diseñar las mejores ideas. También agilidad, ¿verdad? Es estar abiertos al cambio, ¿verdad? Darnos cuenta de que el mundo está cambiando, vino esta pandemia que nadie esperábamos y vino para transformar y tener efectos disruptores muy, muy importantes. Estos serían algunos, ¿verdad?, de los comportamientos para poder lograr ese better me, el better us, en donde podemos inspirar, podemos hacer estos equipos, tener este entorno de inclusividad, de apertura, de un entorno seguro en donde la gente pudiera estar más alineada con el propósito tanto individual como el propósito colectivo. Esos serían algunos de los comportamientos de un Better Us que nos pudiera ayudar también como líderes transformacionales. Ya estamos convencidos en la firma de tener este propósito y de ser un líder inspirador es clave
para para poder desplegar este liderazgo, ser empático, perdón, y ser compasivo es también muy, muy importante. Estar tranquilo, calmado, con claridad de mente, también tener esta confianza en que nuestras acciones, en nuestros comportamientos y poderlas demostrar, estar muy orientados a la acción, pero al mismo tiempo ser reflexivos, ¿verdad? En lo que se está haciendo, en lo que se debe de hacer. No tiene nada de malo ser vulnerable. A veces aquí es muy importante que el líder transformacional muestre también su lado humano, lo que le preocupa, a veces hasta sus temores, pero no tiene nada de malo el mostrarse vulnerables. Le digo, da una faceta muy humana de los líderes. Ser resiliente, obviamente, ¿verdad? Poder estar enfrentando estos retos de la mejor manera y ser, como les decía, estar atentos, ¿verdad? A que hay muy diferentes maneras de pensar y estados de ánimo entre nuestra gente y obviamente liderar con coraje. ¿Qué estamos viendo para las compañías estén respondiendo a la disrupción que se nos está presentando con esta pandemia? La siguiente, por favor. Ponerlo en tres planos, en el now, en el ahora, en el next y en el beyond. ¿A qué me refiero con estos tres horizontes de tiempo? En el tema del now es asegurarnos, ¿verdad? Primero la prioridad número uno, el bienestar de nuestros colaboradores, el bienestar de nosotros mismos, asegurar una estabilidad financiera que pudiera ser en temas de liquidez, de capital de trabajo, de crédito, y poder tener esta comunicación y estar ligados con nuestros stakeholders para poder tener una buena administración de esta crisis. En el next, para poner aquí algunos ejemplos, es cuando ya estás administrando un negocio que tiene claras disrupciones, que tiene claras limitantes, es estabilizarlo, ¿verdad? Reabrir esas operaciones, ver cuáles son los temas en las cadenas de suministro, en la producción, que requieren puntos muy, muy concretos para que podamos estabilizarlo y asegurar la viabilidad comercial de ese negocio, ¿no? Temas de reducción de costos, proteger mucho la marca, proteger mucho a los clientes, ser muy defensivo también para buscar el menor efecto en nuestras ventas, pero no perder de vista el beyond. Y el beyond ya no es hablar del mediano ni siquiera del largo plazo, es el post-COVID, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el nuevo negocio? ¿Cómo va a ser ese nuevo normal que estará ocurriendo en cada uno de nuestros sectores? Hay que alinearlo, ¿verdad? Con una ventana para capturar ese crecimiento que tenemos que aprovechar. Por ahí escuchaba que no hay que perder la oportunidad de una crisis, así decía un quote que leí esta la mañana, me llamó mucho la atención, pero aquí hay que enfocarse en el largo plazo, creando ese valor, ¿verdad? Que nos traerá un negocio que sin duda será distinto al que conocíamos. En este framework de la firma de los tres niveles de Now, Next and Beyond, lo que hemos estado viendo es que se están colapsando el Now y el Next. Realmente estamos viendo ya a nuestros clientes actuar en estos dos horizontes de tiempo prácticamente ya de una manera que se ha colapsado, se está actuando en estas dos dimensiones de manera conjunta y como pueden ver aquí en la laminita, en el billón hacia ahora que salgamos y que podamos en este nuevo entorno, lo estamos viendo a través de crecimiento y de innovación. Es lo que vemos, ¿verdad? En este retorno al trabajo físico que estamos por iniciar en breves semanas, dependiendo de la entidad federativa en donde nos encontremos, siguiendo los lineamientos de las autoridades. Muchos de nuestros clientes, nosotros mismos ya estamos planeando cómo vamos a regresar, cómo vamos a retornar. Como lo pueden ver en el punto de tiempo que indica nuestra lámina en dónde estamos, aquí lo que estamos viendo es que aquellas empresas que van a triunfar al salir, al terminar esta contingencia, es aquellas que no les pegue lo que viene en la rayita de puntos rojos, ¿verdad? Que se ve que es el reset de la pandemia, en donde te pudiera bajar del ciclo donde estás o del punto en donde se encuentran actualmente tus negocios para que puedas entrar a esta curva hacia el estado futuro. Lo que se pretende es que, como les decía, no quitemos ese ojo de cuál es ese nuevo estado, cómo nos vamos a reimaginar nuestro negocio para que podamos avanzar, como lo muestra la línea punteada en blanco, lo más rápido posible hacia el estado futuro, ¿verdad? Para que podamos regresar de una manera segura al trabajo físico
y posteriormente en un segundo engrane o en un segundo eje transformacional, en donde tenemos que reimaginar cómo será nuestro trabajo, ¿verdad? A futuro, cuál va a ser ese nuevo entorno que estará imperando en cada uno de nuestros negocios, en cada uno de nuestros sectores. La que sigue, por favor. Escuchar si es que hubiera alguna pregunta, alguna inquietud sobre estos temas. Hay varias preguntas. Si te parece bien, vamos a ir intercalando junto con Mauricio algunas de estas preguntas. Tu participación en este evento, en esta videoconferencia organizada por la American Society, para presentarte y no extenderme demasiado, aunque podría hacerlo muchísimo con el currículum que tienes. Así que, pues, bienvenido. Mauricio Hurtado de Mendoza Valdés es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad La Salle. A partir del 1 de julio de 2016 asumió el liderazgo de PwC, PricewaterhouseCoopers, México, al ser nombrado socio director de la firma. Los últimos 6 años dirigió el área de impuestos y servicios legales. Ha sido colaborador de la práctica de impuestos internacionales y precios de transferencia por más de 28 años. Dentro de su trayectoria profesional, ha participado en el desarrollo de proyectos en materia de precios de transferencia y de impuestos internacionales en Estados Unidos de América, Europa y Latinoamérica. Asimismo, ha contribuido en proyectos de organización y reorganización de operaciones, adquisición de entidades y bienes intangibles, acuerdos de distribución de costos y asuntos de controversias internacionales sobre los derechos de propiedad intangible. Durante sus 30 años de carrera profesional, ha asesorado en temas de impuestos internacionales aplicados a las industrias químicas, farmacéuticas y al sector energético en general, proporcionando importantes innovaciones en materias de acuerdos avanzados de precios, de procedimientos multilaterales de acuerdo mutuo. Su amplia experiencia en el asesoramiento estratégico, impuestos básicamente, de estructuras empresariales para sus clientes en los sectores de energía, construcción, transporte y banca, le han permitido realizar servicios de consultoría integral, aportando ideas de alto valor agregado. Entre sus actividades profesionales fue presidente del Comité Mexicano de Precios de Transferencia del 2010 al 2012, el Instituto Mexicano de Contadores, y asimismo ha sido miembro del Business and Industry Advisory Committee, organismo empresarial que colabora en cuestiones técnicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, así como la Conferencia Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Además, participa activamente en organizaciones como la Cámara Americana de Comercio, la Cámara Alemana de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, del Consejo Directivo General de la International Fiscal Association, México, y el Comité de Impuestos del International Chamber of Commerce en México también. Mauricio, es un placer tener oportunidad de escucharte y después de esta introducción, pues adelante con la presentación. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Lobardo. Y si me pueden hacer el favor de poner ahí la presentación. Yo quisiera retomar un poco los temas que tocó de manera muy precisa Víctor, porque los tiempos que estamos viviendo hoy en día requieren de un gran nivel de liderazgo. Y yo creo que para todos nosotros es importante tomar en cuenta el entorno en el que estamos viviendo. Me voy a permitir tocar algunos puntos que son relevantes en cuanto a las preocupaciones que se podrían derivar del manejo de esta crisis y también, sobre todo, cuáles son las propuestas que hemos estado escuchando del empresariado para poder atenuar el impacto económico que se visora. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que en un país como México, con grandes retos y también grandísimas oportunidades, es oportuno el poder identificar estas áreas de gran oportunidad para todos los negocios. Yo creo que un tema relevante que circunstancialmente llega en estos momentos tiene que ver, por ejemplo, con el nuevo TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre los países en Norteamérica, que van a abrir un papel muy importante en lo que es la situación económica. México, siendo una de las economías más grandes en el mundo, debe ser aproximadamente
la 14ª o la 15ª economía más grande del mundo, medida por su tamaño en el Producto Interno Bruto, tiene un gran reto, que es el poder lograr una mejor equidad en la distribución del ingreso. Y gran parte de lo que vamos a estar ustedes escuchando de mis conceptos tiene que ver con ese reto. La política que ha tomado el gobierno actual en relación al manejo de la crisis se enfoca mucho a la negativa por el endeudamiento. En un país como el nuestro, se aprobó el año pasado una deuda de aproximadamente el 0.5% del Producto Interno Bruto y que más o menos hoy, de acuerdo a todas las proyecciones que se tienen, se requeriría un endeudamiento aproximadamente que equivaldría al 5% del Producto Interno Bruto. Esto nos llevaría a un menos 5% en caso de términos brutos, términos absolutos. Hoy la sociedad civil requiere un enfoque muy importante para solucionar el reto que tenemos. Algunas proyecciones de personas que se han dado la tarea de ver cuál pudiera ser el impacto económico al final del ejercicio en diciembre del 2020 para México ubican posiblemente una disminución que pudiera estar por ahí del menos 8% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo poder juntar esos 197,000 millones de pesos de hueco que deja este reto económico? Y al mismo tiempo cumplir con todas las obligaciones que tenemos al día de hoy. El presidente ha manifestado en varias ocasiones, en un comunicado del 5 de abril de manera muy puntual, y en esta semana se ratificó, que en su plan no está el dar algún tipo de facilidad administrativa para las empresas, lo cual pone un reto adicional para toda la sociedad civil y la comunidad de negocios. Hoy en día no podremos contar con ventajas que pudieran tener otros países, otros gobiernos que han tomado una posición diferente para poder apoyar sobre todo la masa crítica de las empresas medianas y pequeñas del país. México aproximadamente tiene el 95% del total de las empresas, del universo de las empresas, se ubican en las empresas o microempresas con menos de 10 trabajadores. La necesidad de poder acercarle a este universo los medios para poder subsistir en una situación económica tan adversa son de seguridad nacional. Y no creo estar exagerando respecto a este punto, porque esta es la base de la gestión económica. Estas empresas se van acomodando en las líneas de suministro para las empresas medianas y grandes. El hecho de que no pudiéramos encontrar esquemas que les permitan a estas empresas subsistir en momentos complicados, ponen en una situación complicada no nada más la situación económica del país, sino también, hasta cierto punto, la tranquilidad de todas las comunidades de negocios que estamos buscando aprovechar estas grandes oportunidades que estamos viendo a partir del segundo semestre de este año con la entrada en vigor del TEMEC. Para darles un poco el contexto de la complejidad que representa para muchos de nosotros, para todas las empresas, para los asesores que tenemos el privilegio de entender las necesidades de las empresas y colaborar en dar algún tipo de propuesta y solución, refleja claramente cuál es la preocupación y la incertidumbre que tiene el empresariado mexicano. Insisto, empresariado que tiene que reaccionar de manera muy importante ante la falta de estímulos fiscales que le permitan al día de hoy poder dar continuidad a muchos de los negocios. El 41% de las empresas piensan que entre el 10 y hasta el 25% es lo que se esperaría en una reducción de sus ingresos y utilidades para todo el ejercicio. Imagínense el impacto que representa esto para estas empresas. Imagínense el impacto que representa esto en las fuentes de trabajo, porque muchas de estas empresas estarán pensando en poder hacer una estructura más eficiente de sus negocios y quizá caer en la tentación, y desde mi punto de vista quizá hasta cierto punto el error, de desplazar a su fuerza productiva, a su fuerza de trabajo. Es difícil poder enfrentar una situación como estas, sobre todo con una disminución tan importante de la rentabilidad y de los ingresos de las empresas. El 16% de los encuestados piensa que su disminución en materia de ingresos y rentabilidad podría estar fluctuando entre el 25 y hasta el 50%. Esto significa que muchas empresas
pudieran ver muy comprometidas la viabilidad de continuación de negocios. Y ahí es donde la reflexión tiene que ser tanto para nuestro gobierno como para la comunidad de negocios. Tenemos que juntos buscar alternativas y seguir proponiendo alternativas que le permita a las empresas, que es la unidad de negocios que mueve la economía, seguir generando esos empleos que al final del día se traducen en consumo y bienestar para toda la población. Comentaba hace un momento que México tiene un gran reto. Es el país número 10 en desequilibrio de distribución de ingresos de acuerdo al índice de Gini. ¿Cómo poder lograr una mejor distribución del ingreso? Yo creo que parte tiene que ver con las políticas económicas y las políticas fiscales. Tenemos que encontrar esos mecanismos en donde se privilegie la productividad de las empresas, no nada más para producir y vender en un mercado como el que tenemos nosotros, afortunadamente, sino hacer uso de la amplísima gama de tratados internacionales para fomentar la exportación de bienes y servicios y traer divisas sólidas que fortalezcan la situación económica del país. Para todos los empresarios, hay 5 áreas muy importantes de gestión. Y lo hemos visto cómo ha ido evolucionando al paso del tiempo. Cuando nos enfrentamos en una primera etapa en este efecto COVID-19, vimos una reacción en donde muchas de las empresas iniciaron en el manejo de la crisis. Establecieron playbooks para ver cómo podían enfrentar esta situación y establecieron reglas muy generales, como pudiera haber sido el hecho de contención de gastos. Yo creo que fue una decisión atinada en su circunstancia, pero no puede continuar de manera indefinida. Tiene que haber un segundo momento. El segundo momento, que desde mi punto de vista, analizando las cifras, se dio hace aproximadamente 3 semanas, correspondió a la estabilidad del proceso, en donde veíamos que muchas de las empresas se dieron cuenta que parte de la solución no era desplazar a su fuerza productiva, sino más bien aprovechar las circunstancias y trabajar de manera conjunta a través de la tecnología y de forma remota, para tratar de mantener en la manera de ser posible la productividad de todas las empresas. Y llegar precisamente a la tercera etapa de este ciclo del manejo de COVID-19, que es, estas encuestas las hacemos de manera muy dinámica cada 15 días y vemos el cambio de la tendencia. Me quisiera ubicar en la parte media de la lámina, donde preguntamos cuál era la pérdida de productividad debido a la falta de capacidad de empleo remoto, que, como ustedes saben, ha sido una gran preocupación, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para muchas empresas de revisar sus modelos de negocio y eficientar sus procesos productivos. En un principio, más de la mitad de las personas estaban muy preocupadas por la disminución en la productividad a través de estos mecanismos. Hoy en día, ya después de que se han visto los efectos del manejo de la crisis en un proceso más racional, con información más fidedigna, tan solo 1/4 parte de la población encuestada sigue pensando que ese sigue siendo uno de los retos. Yo creo que sin duda este es un ejemplo de lo que es la forma de afrontar esos retos con el liderazgo que comentó Víctor para poder entender las raíces de las problemáticas y poder, sobre las circunstancias, sacar un beneficio que favorezca a toda la sociedad. En ese enfoque, otro de los temas que fueron muy importantes considerar dentro de la agenda de trabajo de todos los directores generales de las empresas tenía que ver con efectos de liquidez y financiamiento. Muchas de las empresas, previendo lo que estaremos viviendo los próximos meses, acudieron a ampliar en la medida de lo posible sus líneas de crédito y a utilizar de manera muy racional todos sus presupuestos, postergando en la medida de lo posible gestiones de inversión en CAPEX. ¿Por qué? Porque hoy en día creemos que no hay las condiciones idóneas para seguir los planes de negocios que se habían establecido al principio del ejercicio. Sin embargo, es muy importante no dejar de estar en el mercado con innovación. La llegada del e-commerce para muchas de las industrias y sectores comerciales ha sido también una gran sorpresa. Hoy en día vimos un crecimiento más que acelerado. Muchas de estas personas en este segmento han visto un crecimiento que se esperaba ocurriera hasta dentro de 3 años, materializarse en unos meses. El potencial
de gestión de negocios en materia de comercio electrónico para todas las industrias, algunas en mayor y otras en menor escala, es fundamental. Y esto también tiene que ver mucho con las reflexiones que debe haber en materia de revisión de cadenas de suministro. Hoy en día, las cadenas de suministro no necesariamente tienen que ser las más económicas o baratas, sino las más confiables, las que nos permitan tener la calidad idónea y la disponibilidad de los productos listos para generar esos bienes o servicios que estamos produciendo o distribuyendo de manera posterior. Es una gran oportunidad para las empresas en reflexionar respecto a este tema. ¿Cuál de las siguientes acciones financieras está considerando tu compañía como resultado del COVID-19? Y ya mencionaba que en uno de los temas fundamentales era una necesidad de seguir siendo muy cautos en el manejo de los costos. Pero el manejo de los costos no significa necesariamente el cortar los costos de manera absoluta o total, sino más bien distinguir de forma muy concreta en dónde podemos utilizar los recursos de manera eficiente. Esto implica que a futuro las empresas seguirán necesitando encontrar esas áreas de sinergias, de economías de escala, que les permitan maximizar sus retornos en beneficio tanto de sus accionistas como de la sociedad en su conjunto. Mencionaba en la primera lámina que las expectativas de crecimiento en rentabilidad de ingresos para muchas empresas, casi el 60%, esperan que se disminuyan en más del 10% y hasta un 50% en algunos casos. Yo creo que esta reflexión llama a establecer ese liderazgo para poder incorporar dentro de la estrategia esas medidas que nos permitan darle sustentabilidad al negocio. En materia de impuestos, como comentaba anteriormente, se han repetido en muchas ocasiones lo que otros países están haciendo para ayudar al empresariado. En algunos se están buscando esquemas en donde las deducciones de activos fijos, CAPEX, se puedan tomar de manera inmediata, deducción anticipada. Yo creo que esa disposición, que si bien hoy está vigente para algunas empresas en ciertas circunstancias en México, pudiera ser necesario ampliarla a la totalidad de las empresas y buscar esa generación de empleos que nuevamente busquen o generen a su vez el consumo y la reactivación económica. En esta materia, la posición del gobierno al día de hoy no ha sido en favor de escuchar esta alternativa. Sin embargo, para todos ustedes que conocen perfectamente el manejo de las tasas de descuento, no se trata de pedir una disminución de impuestos. Es simplemente adoptar en este momento una deducción en el ejercicio que nos corresponde y que efectivamente le va a dar un poco, si me permiten el concepto, de aire a las empresas para poder tomar una deducción en el ejercicio, independientemente que financieramente tomen una deducción diferida en el tiempo. No modifica la estructura financiera de las empresas, pero sí le genera a estas una oportunidad de poder no distraer sus recursos y enfocarlos a lo que se dedican, a sus actividades de negocios. El segundo elemento que creo que también es muy importante como empresa tomar en cuenta es una disposición que está vigente a partir de este año, en donde se limita la deducción de intereses a una cantidad equivalente al 30% de la EBITDA fiscal que pueda tener una empresa. ¿Qué significa esto en una situación de crisis? Que si una empresa, por lo que estamos viendo, no tuviera resultado fiscal favorable, pudiera ser que no pudiera deducir ninguna cantidad en materia del servicio de la deuda. Eso nos pondría como empresas en una situación de mucha desventaja respecto a otras empresas en otros países donde no tienen estas reglas. Los Estados Unidos tienen una regla similar, pero allá, en virtud de la crisis que se está viviendo, se flexibilizó y se incrementó el umbral. En México hemos tratado de buscar alternativas, como es eso, incrementar ese umbral o tomar un promedio de los últimos ejercicios para poder tener una cantidad que pueda ser deducible para efectos fiscales. Sin embargo, tampoco hemos podido tener al día de hoy una respuesta contundente por parte del gobierno. Creo yo que esta es otra de las ideas, que sin distraer los recursos del gobierno pudiera ayudar de manera muy importante a la reactivación económica del país.
Un tercer elemento tiene que ver con otras deducciones que se establecen o limitaciones a las deducciones que se establecen en la propia ley, que tienen que ver con consumos en restaurantes, con gastos de viajes, etcétera, y que afectan directamente a empresas que están particularmente dañadas por la situación económica, como son la industria de transporte y la industria de hotelería. En México, la industria de hotelería, como perfectamente sabe Leobardo, representa más o menos entre un 9 y 11% del Producto Interno Bruto. Es una actividad sumamente estratégica para el país. Necesitamos encontrar esos mecanismos que permitan a estas empresas ubicar estas oportunidades de financiamiento indirecto a través de una menor distracción de recursos y poder generar una mayor actividad económica en beneficio de todos estos sectores. En este punto en particular, hay una cuestión que ha quedado históricamente desde hace varios años en nuestra ley, que limita la deducción de las erogaciones que se efectúan en beneficio de los empleados y que para esto son partidas exentas, muy concretamente la previsión social. Este aspecto nuevamente nos ubica en una situación quizá de desventaja respecto a otros países donde no existen estas limitaciones. Si la idea es buscar la reactivación económica del país, insisto, con el propósito de poder generar mayor consumo y la reactivación general de toda la economía, yo creo que esta sería otra de las ideas que me gustaría replantear, aunque se ha hecho en muchos foros, para que se pueda considerar a futuro bajo las circunstancias que estamos viviendo. Y finalmente, el cuarto punto, que es un tema que ha cambiado recientemente, es la compensación universal. Como ustedes saben, en el sistema fiscal mexicano contamos con diferentes tipos de contribuciones o de impuestos. En materia de impuestos directos tenemos básicamente el impuesto de la renta, en materia de impuestos indirectos tenemos el IVA, tenemos el impuesto especial sobre bienes, sobre producción y servicios, el IEPS, etcétera. Estos impuestos, en muchas ocasiones, por la manera en que se calculan, generan saldos a favor. Y esos saldos a favor se pueden, en principio, o bien solicitar su devolución o efectuar su compensación. De un tiempo para acá, esa compensación solamente se permite para hacerla, en algunos casos, dentro del mismo impuesto. La idea, nuevamente, para poner la consideración de una gestión de política económica general, sería ver o reevaluar el restituir la regla que permitía efectuar la compensación de esos saldos a favor de un impuesto contra otro. El 5 de abril, nuestro presidente manifestó que dentro de las acciones que se iban a tomar por parte del gobierno, iba a ser el aceleramiento de las devoluciones del impuesto al valor agregado. Yo creo que esa es otra salida interesante. Ojalá y se logre de manera consistente para poder aportar a las empresas esos recursos que son fundamentales para mantener su plantilla laboral y sus planes de crecimiento. Mi breve presentación con reflexiones que tienen que ver con lo que está cambiando COVID-19 y lo que vemos que es el futuro. Esto llegó para mover y cambiar muchos de los modelos de negocios que antes conocíamos y que hoy están evolucionando. El trabajo remoto es una realidad y cada vez más va a implicar mayor sofisticación, tanto en los controles del manejo de información confidencial, también tendrá impactos en cuestión del uso del espacio de muchas oficinas. Yo creo que algunos de los sectores que tendrán impactos relevantes en materia de resultados tienen que ver con la ocupación o el arrendamiento de espacios, en donde cada vez más se esperaría que la demanda de estos servicios pudiera disminuir como contrapeso de la distribución del trabajo a través del trabajo remoto. Hábitos de consumo y adopción de nuevos modelos de negocios. En hábitos de consumo es evidente que las personas están cambiando sus formas de operar. En un principio, cuando algunas de las empresas de bienes de consumo vieron crecimientos impresionantes en sus ventas por el pánico que generó el manejo de esta crisis, se dieron cuenta que posteriormente, sobre todo en las ventas en supermercados, empezaban a bajar. Y la razón de eso es de que ahora las personas que van a comprar bienes a los supermercados normalmente llevan una lista y se enfocan directamente a comprar las cosas y ya no hay esas compras de impulso. Es muy curioso analizar la volatilidad
en las ventas que tienen muchas de estas empresas. Por eso es importante que todas las empresas, no importa qué tan bien o mal hayan salido libradas o estén saliendo libradas de este COVID-19, tengan una muy robusta forma de planeación, porque hay momentos que llegarán en su oportunidad que pongan nuevamente a sufrir a muchos de las decisiones que se están tomando al día de hoy. Tenemos que hacer una aceleración de la transformación de los negocios en general. Yo creo que es una de las partes muy importantes. La innovación está siendo cada vez más relevante en cuanto a las formas de medir las cosas. Hoy en día los indicadores de desempeño son muy distintos a los que teníamos inclusive antes de COVID-19. Y yo creo que no va a haber una receta general, simplemente habrá que estar muy atentos en la manera en que podemos asimilar esa información y convertirla en valor agregado para todas y cada una de las empresas en las que nosotros estamos colaborando directamente o como asesores. Como nosotros en PwC, igual otras firmas como EY y algunas otras han generado herramientas que lo único que buscan es contribuir a la sociedad, aportar, dar información fidedigna que les permitan a ustedes, los tomadores de decisiones, tener más precisión en las decisiones que están tomando o que estarán por tomar en el futuro muy próximo. De ello dependen muchas fuentes de trabajo y sobre todo la continuidad económica de muchos negocios. Recuerden, muchas empresas, grandes o chiquitas, dependen mucho de las decisiones que se tomen a partir de información fidedigna. Estas tan solo son algunos ejemplos. Digital Fitness es una herramienta en donde buscamos hacer un upskilling de las habilidades tecnológicas de la gente en general. Esta aplicación no tiene ningún costo para la gente que quiera tener acceso a ella y básicamente busca eso, contribuir a la sociedad para que las personas en el futuro tengan mayores habilidades y puedan enfrentar con mayor énfasis estos retos de productividad que vamos a tener, que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo en el futuro. Otra herramienta interesante es nuestro navegador, en donde ustedes podrán hacer un diagnóstico de su propia empresa, identificando estos 5 rubros que comenté anteriormente: liquidez, temas de fuerza de trabajo, cuestiones de cadena de suministro, efectos impuestos y de impuestos de comercio exterior, de impuestos directos y cuestiones regulatorias, y sobre todo la estrategia de marca, cómo proteger la marca de las empresas. Y parte de la información que utilicé en esta presentación deriva de las encuestas que hacemos quincenalmente a los directores de finanzas de las empresas, y le llamamos Pulso, en donde vamos viendo el cambio de tendencia de la percepción de la realidad y sobre todo las sugerencias que podemos tener para generar ideas que puedan contribuir a la sustentabilidad de todos los negocios y al compromiso que tenemos en PwC de afrontar los problemas complejos para proporcionar soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Interesantísimo. Gracias por compartir estas últimas herramientas. Creo que son sumamente importantes, sobre todo cuando abarcan no solamente a las grandes empresas, sino que se amplía un poquito el espectro a las empresas pequeñas y medianas. Y bueno, sin duda, ver la magnitud del reto al que se enfrenta el sector empresarial y bueno, pues a pesar de la difícil situación, pues las oportunidades que se pueden presentar. Nuevamente, muchas gracias, Mauricio. Y si están de acuerdo, Víctor, vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas. Y me gustaría iniciar, Víctor, con una pregunta en cuanto a los líderes de las organizaciones empresariales. No solamente cómo enfrentan esta crisis en este momento y además en este contexto. ¿Cuáles son los mayores retos que estos líderes van a tener durante esta pandemia global? Porque hemos pasado en algunos momentos algunas crisis en donde pues, el problema se reduce a algún territorio, a algún país, a alguna región. Hoy el problema es global y ¿cómo lo enfrentan los líderes, Víctor? Adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Sin duda es una muy buena pregunta. Mira,
lo decía al inicio de mi presentación, los mayores retos que tienen los líderes en términos generales, de sector a sector, obviamente hay variantes, hay sectores, lo comentaba también ahorita Mauricio en su presentación y tú lo conoces muy bien, el sector hotelero, ¿verdad? Está siendo fuertemente golpeado. Hay otras industrias que están incluso teniendo hasta, déjame decirlo, booms, como las telecomunicaciones, ¿verdad? Lo hemos estado observando, ¿verdad? Obviamente también lo comentaba Mauricio, en una de de los cambios que esta pandemia nos ha traído, pues es el teletrabajo, el trabajo remoto, ¿no? Pero tratando de agrupar o de generalizar cuáles son los retos más importantes que enfrentan hoy por hoy los líderes de las organizaciones, es, es muy natural enfocarnos en el hoy, en la crisis, en el problema del día de hoy. Es más, ya no te diría ni siquiera en el día, en la hora en la que te está llamando algún colaborador o algún cliente para poder resolver un tema. Es naturalmente comprensible, ¿verdad? Que el afrontar este tipo de retos de muy cortísimo plazo es un tema que se tiene que hacer. Pero el gran reto que tenemos los líderes es no perder de vista el futuro, no perder de vista en el marco que les ponía hace unos minutos de la firma del Now, Next and Beyond, en ese billón, en no perder de vista hacia dónde va tu organización, cuál es esa visión, cuál es ese camino que tiene ante un entorno que ya cambió, que va a ser diferente, que va a ser distinto, cómo se va a recomponer, cómo van a ser los distintos retos. También lo comentaba de alguna manera Mauricio, si ahora es más hacia los canales no tradicionales, sino más a canales en línea, si ahora incluso, fíjate, déjame pensarlo o decirlo, es combinar esfuerzos con lo que antes podrías pensar que era tu competencia, pudieran ser esas situaciones que estemos teniendo que enfrentar, pero te digo, para mí ese reto en términos generales es que los líderes no se vean, no los absorba el hora por hora, sino que no quiten también la visión y ese ojo en el billón, en lo que viene, en lo que será cada uno de sus negocios post-COVID, Leobardo. Perfecto, muy claro. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pasando a un tema también muy importante, Mauricio, a mí me gustaría preguntarte cuál es la política fiscal del gobierno federal y qué relación va a tener con la política fiscal de los gobiernos locales. Por favor, Mauricio. Muchas gracias, Loro. Yo creo que la política fiscal que ha asumido el gobierno es de amplia austeridad. Insisto, en mi presentación comentaba yo un poco la estrategia que ha seguido el gobierno de tratar en la medida de lo posible de no endeudarse más. Yo creo que al día de hoy aproximadamente la deuda total de México representa aproximadamente 45.6% del Producto Interno Bruto. Y hay un umbral muy interesante, Eduardo, que es el 50%. 50%, curiosamente, para muchos analistas representa la probabilidad de tener una disminución en la calificación crediticia del país. Yo creo que en la cabeza de muchas personas puede estar ese reto, ¿no? Realmente estamos muy cerca y el impacto de estar en una situación de baja de calificación crediticia representaría un costo financiero muy importante para el país. Yo creo que en esa parte se está tomando una postura relativamente conservadora. El problema es de que, desafortunadamente, de acuerdo a todas las proyecciones, pareciera que no alcanzan los recursos que tenemos hoy en el país o el sistema de recaudación. Hoy recaudamos aproximadamente en total, algunas personas consideran que el 13% del Producto Interno Bruto. En fin, lo que es, si sacáramos una proporción de lo que representa la ley de ingresos en su conjunto, de lo que es el Producto Interno Bruto, aproximadamente nos daremos cuenta que la ley de ingresos tiene el 25% de todo lo que se produce y se comercializa en el país. Y con eso llegábamos al principio del ejercicio a una situación prácticamente de punto de equilibrio. Con estos impactos, con los estudios que ha hecho la OCDE, con los análisis que ha hecho mucha gente, se prevé una disminución que le va a aplicar a todos los países, no nada más a México.
México quizá por sus condiciones sea uno de los países más afectados y por consecuencia se esperaría una disminución de su Producto Interno Bruto muy importante. Consecuentemente, la política de gobierno ha sido, en ese sentido, ha buscado tratar de recuperar recursos, por ejemplo, de los famosos fideicomisos. Es una cantidad, más o menos, debe estar rondando entre 790,000 millones de pesos. No alcanza todavía para lograr cubrir ese hueco. También se están tomando otras medidas, como es disminución hasta del 25% de los salarios de los ejecutivos, de las personas del gobierno, y disminuir todo lo que tiene que ver con el gasto programado, ya programado, pero no ejercido en cuestiones de mantenimiento y cosas de esas. Sin embargo, juntando todos esos elementos y poniendo en contrapeso todas las otras medidas que se han tenido que tomar en cuenta, como los más de 1 millón de créditos a las empresas pequeñas por 25,000 pesos promedio y cosas de estas, los números no parecen alinearse para poder llegar a una situación en donde no tuviéramos que lograr algún tipo de financiamiento de la manera que fuera. Yo creo que esa situación lo están viendo quizá los estados, yendo a la segunda parte de tu pregunta, donde algunos estados están viendo que no es proporcional, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, lo que generan y contribuyen en sus estados respecto a lo que la federación les regresa. Y es básicamente por esta necesidad de recursos. Yo creo que esto lo vamos a seguir viendo en el futuro y solamente con el consenso de todos los estados en la federación podríamos llegar a una situación en donde fuera más viable y más tersa la continuidad de la operación de los gobiernos a esos dos niveles. Algunos estados han tomado la decisión, yo creo que correcta, de tener algún tipo de incentivo, a diferencia de la posición federal. Estos incentivos se refieren básicamente a postergar el cumplimiento de algunas obligaciones, no están condonando, simplemente están postergando el cumplimiento de las obligaciones. También están dando algunas reducciones, por ejemplo, en impuestos a la hotelería, que es la industria en la que tú te desempeñas, en algunos estados. En materia de impuestos sobre nóminas están haciendo algunas reducciones interesantes y facilidades generales. Entonces, yo creo que no hay una sola receta. Yo creo que hay que entender la complejidad de lo que tenemos enfrente de nosotros, pero al mismo tiempo tomar las acciones convenientes hoy y no después para poder reactivar la economía de la manera más oportuna. Yo creo que también es evidente que hay muchas presiones económicas globales. El hecho de que recientemente se haya evaluado y aprobado de alguna manera la continuidad de operación en la industria automotriz obedece a una necesidad económica. Si bien pone un poco en riesgo la seguridad en materia de salubridad para algunas regiones y se deberán tomar las medidas que correspondan, obedece a un ecosistema económico del cual pertenecemos y no nos podemos aislar. Habrá que seguir buscando ese tipo de cuestiones que al final del día le dé tanto a la federación como a los estados la materia de recaudación que le permita cumplir con sus programas sociales. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Yo creo que muy claros las cifras que nos compartes. Y en este tema, también, Víctor, a mí me gustaría preguntarte, y especialmente desde un sector tan complicado como en el que yo me encuentro, en el sector del turismo, de la hotelería, de los restaurantes, hoy se habla mucho de un tema de resiliencia, Víctor. ¿Cómo puede la resiliencia convertirse en un nuevo valor organizacional? ¿Y cómo pueden las empresas abordar la resiliencia laboral? Sí, gracias, Leobardo. Sin duda, ¿verdad? El término de resiliencia creo que nunca lo habíamos escuchado ni tantas veces ni tan frecuentemente como en esta contingencia durante esta pandemia. Sin lugar a dudas, la resiliencia tiene que ser ahora sí parte de los valores corporativos, ¿verdad? Que tenemos que imbuir en nuestras organizaciones. Lo decía al principio de mi presentación y ligándolo también con el tema de liderazgo, es sin duda uno de los comportamientos que deben de tener los líderes transformacionales, Leobardo. Hoy por hoy, sin una empresa resiliente, sin una empresa
que pueda tener la agilidad, que pueda tener los mecanismos para afrontar este reto, va a ser muy complicado su subsistencia, ¿no? Entonces, para nosotros en la firma, a nivel no nada más de compañía, de negocio, de modelo de negocio, sino también como un comportamiento de los líderes, ¿verdad? Que conforman la organización, se requiere imbuir este concepto ya como parte de un valor corporativo, como parte de una manera de ser, ¿verdad? En hoy por hoy que nos permita salir de la mejor forma de todos estos retos. Te lo podría decir en innumerables sectores. En el tuyo, sin embargo, es algo que lo vemos de muchas maneras, ¿no? Cómo ahora los operadores turísticos tendrán que salir adelante, ¿verdad? Ante un entorno que seguramente será gradual, lo platicábamos al principio de nuestra presentación. Este nuevo normal distará mucho, ¿verdad? De lo que tú conocías como el pre-COVID, ¿verdad? En donde tenías claramente marcada las estacionalidades, sabías muy bien cómo iban a ser los hábitos de tus clientes, relativamente podrías predecir cuáles iban a ser las tendencias. Hoy por hoy vas a tener que reimaginar y vas a tener que, a través del concepto de resiliencia, ver cómo transformas tu negocio para que podamos afrontar esta nueva realidad, Leobardo. Muchísimas gracias, Víctor. Sin duda todo un reto ante la incertidumbre en la cual nos encontramos, pero definitivamente creo que será uno de los conceptos más importantes para lo que viene. Muchas gracias, Víctor. Mauricio, también ligado a esto, hemos visto en algunos otros países algunos apoyos que sean estímulos principalmente que se han utilizado por los gobiernos para incentivar la economía. ¿Cuáles son estos estímulos en algunos otros países en comparación con lo que aquí podríamos esperar a recibir? Sí, Leobardo, yo creo que quizá yo pudiera resumirlos en dos grandes elementos que son consistentes o que aparecen consistentemente en muchos de los países, en varios de los países. Uno tiene que ver con lo que comenté anteriormente, la deducción de inversiones en activos, sobre todo, CAPEX, en donde en lugar de tener un diferimiento en la deducción, se pudiera tratar de homologar el momento del flujo de la salida de los recursos para la adquisición de los bienes al momento de la deducción, obviamente con un costo financiero. Por eso la deducción anticipada tiene un costo financiero y simplemente traer a valor presente la deducción que se estaría haciendo. No es consecuentemente ningún tipo de condonación o disminución de impuestos, simplemente una modificación a la temporalidad de la deducción que tenemos. Yo creo que muchos países lo tienen como uno de los estímulos que están manejando. En México, insisto, para ciertas empresas, desde el 2016 existe una disposición de esas. Yo creo que hoy las condiciones dan para analizar la aplicación generalizada o más amplia, por lo menos, de este tipo de situaciones. El otro elemento fundamental que también comenté brevemente es la deducción de intereses. Porque esta deducción de intereses no nada más se refiere a lo que pudieran ser intereses entre partes relacionadas. Implica cualquier tipo de uso de deuda en donde pudiéramos estar disminuyendo la deducción correspondiente cuando es una deducción totalmente válida para el negocio. Y al disminuir las deducciones o eliminarlas en caso extremo, pues implicaría que la tasa efectiva de impuestos de las empresas en México se elevara. Si bien nuestra tasa corporativa en México no es competitiva al día de hoy, todas las empresas o todos los países más bien han tomado una posición distinta a la que tiene México. La mayoría de los países han ido más por la recaudación a través de impuestos indirectos. México es una combinación de ambos, impuestos directos, impuestos indirectos, lo cual realmente complica nuevamente una situación como la que vive el país, en donde la economía informal representa una parte pues casi equivalente al 22% del Producto Interno Bruto. O sea, es muy importante el rediseñar la política fiscal del país, en donde encontremos una buena distribución de la riqueza, pero también una buena distribución de la carga impositiva que corresponde de acuerdo a la capacidad de cada uno de los agentes que estamos colaborando en este ecosistema.
Perfecto, Mauricio, muy interesante, gracias. Estamos prácticamente en el límite de tiempo. Si están de acuerdo, voy a hacer una última pregunta a cada uno de ustedes. Y Víctor, esta pregunta que tiene que ver, hace un momento se mencionaba todo el tema del impacto que va a tener el trabajo en línea, pero hay muchas empresas que no se pueden pues, encuadrar en ese diagnóstico. ¿Cómo van a manejar el riesgo para traer a sus trabajadores físicamente a los centros de trabajo nuevamente? Adelante, Víctor. Gracias, Leobardo. Mira, lo vemos en dos ejes o en dos engranes. Primeramente, un engrane que tiene que ver con la transición. ¿A qué me refiero? Es el regresar a nuestra plantilla de colaboradores de este entorno forzados al que nos vimos obligados por la pandemia a traernos, a transicionar a este regreso al trabajo físico. Ese sería un primer engrane, le llamamos de transición. En este primer engrane tienes que planear con mucho, mucho cuidado cuáles van a ser los principios, Leobardo, cuáles van a ser las políticas. Tienes que evaluar cuáles son los riesgos y desarrollar un framework, un protocolo muy robusto, ¿verdad? Que priorice todo lo que sería el bienestar y la seguridad de los colaboradores. Entonces, como este primer eje, ¿verdad? De transición es primero planear y luego después hacer cuáles son el plan de trabajo, ¿verdad? Cuáles son las acciones, el paso a paso para que puedas evaluar realmente quién de tus colaboradores es imprescindible que regrese. Te lo platico un poquito. Hacia el interior de la firma hemos hecho estos análisis y me sorprendió realmente la respuesta de nuestros líderes de las líneas de servicio. Una vez que ellos hacen este análisis muy profundo, muy detallado de quién tiene que regresar al trabajo físico, en nuestro caso no son muchos, hay muy pocos grupos, muy pocos equipos que tendrían que regresar. Muy bien lo dijiste ahorita, no todos los sectores, no todas las industrias tienen esa misma característica. Las que tengan que regresar forzosamente, me refiero ya sea en temas comerciales, en temas de manufactura, tendrán que definir claramente cuál es el riesgo que tienen y cuál es el programa de trabajo paso a paso para poder regresar. Finalmente es la protección, ¿verdad? Que puedas tener el marco adecuado con todos los controles, con todas las medidas de prevención para evitar algún brote, algún contagio. Ese es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con la transformación. No menos importante es reimaginar cómo va a ser tu entorno tu entorno físico de trabajo con este nuevo normal que será post-COVID. Aquí lo que tenemos que hacer son, digamos, en tres grandes actividades. Primeramente es entender, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los comportamientos que vamos a estar viendo tanto en nuestros clientes como en nuestros colaboradores? Juntar estas dos nuevas formas de ver el mundo y estas dos nuevas dinámicas, ¿verdad? Tanto de clientes como de colaboradores, te ayudará a entender cómo viene esta transformación. Innovar es la otra gran actividad para poder salir adelante de todas estas vulnerabilidades, ¿verdad? Para que podamos ver, como lo decía también en mi presentación, no perder la oportunidad, por así decirlo, en una crisis, de sacar visualizar esas oportunidades que te lleven a un mejor proceso, a una mejor modelo de negocio, también es clave la innovación. Y finalmente es la acción, es alinear todo el modelo operativo, ¿verdad? Para hacer ese reset de lo que tienes que hacer en tus clientes, en tu marca, en tu cadena de suministro, en tus procesos, para que puedas meter ese segundo eje de transformación, Leobardo. Así es como vemos, digamos, en estos dos grandes ejes, el regreso seguro al trabajo físico. Todo un desafío lograr este equilibrio del que hablas, Víctor, sin duda. Muchas gracias. Mauricio, voy a esta última pregunta. Ha habido varias propuestas del sector privado, principalmente al gobierno federal. ¿Cómo se van a reflejar estas propuestas con los resultados que seguramente vamos a ver, las repercusiones principalmente
de las disposiciones fiscales que hay este año, Mauricio? Pues mira, Eduardo, yo creo que la posición del gobierno hasta el día de hoy ha sido muy clara en el sentido de que no buscan algún tipo de beneficio, algún tipo de estímulo en particular. Yo creo que recientemente esta semana se comentó que no va a haber ni siquiera rescate para las empresas grandes, así fue el concepto como se utilizó. Entonces, creemos que bajo estas condiciones se van a aplicar las mismas disposiciones que hoy están vigentes. Insisto, yo creo que da para reflexionar de por lo menos 4 elementos fundamentales, que son la deducibilidad de intereses, deducibilidad de otros conceptos, como los que comenté anteriormente, lo que son las facilidades en cumplimiento y entero de impuestos, en lo que es propiamente el futuro, y lo que tiene que ver también con cuestiones generales de gestión del día con día en materia fiscal. Yo creo que estos 4 elementos que son fundamentales deberían incorporarse en la postura de gobierno de política fiscal para los futuros meses en el ejercicio. Ojalá se pueda evaluar, ojalá se puedan manejar a través de algún tipo de decretos, de estímulos, que ayudarían muchísimo a mejorar el nivel de competitividad del país. De no ser así, regreso un poco al análisis numérico, pareciera que, y como se ha dicho recientemente, pudiera originar un reforzamiento de la actividad de auditoría fiscal, porque se requiere recaudar una cantidad importante y en consecuencia sería de esperar, si no hay este primer elemento de estímulos y facilidades, que la autoridad y en consecuencia como parte del gobierno tomara una posición más de recaudación a través de revisar a las empresas que tuvieran los recursos para poder contribuir de manera importante a las necesidades que está enfrentando este COVID-19 al país, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio. Estamos prácticamente llegando al final de esta videoconferencia y la verdad es que a nombre de la American Society pues agradecemos enormemente su participación, su tiempo, su disposición. Creo que la información será valiosísima para todos los miembros de la American Society. Y Larry, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Víctor. Gracias, Leobardo. Leobardo, muchísimas gracias por conducir este panel tan interesante y más en estas fechas. La verdad, tú como mediano empresario y representante de Tesoros de México que representas tanto a micro, pequeños y medianos empresarios en el ramo hotelero, pues naturalmente conoces las dinámicas que están hoy sucediendo y el poder haber charlado tanto con Mauricio, con Víctor sobre estos temas tan importantes para todos hacia futuro, cómo vamos a estar conviviendo y qué se necesita llevar a cabo tanto en lo inmediato como en el corto y mediano plazo. Creo que es de gran interés para todos en el American Society. Agradecerte a ti, Mauricio. Muchísimas gracias a ti, a PwC, por acompañarnos, por hacernos partícipe de esta información tan crucial. Víctor, sin duda, pues un agradecimiento particular a EY, a particular a ti también. Este tema da para mucho, es un tema central ahorita en estas fechas de la pandemia, en donde rige en muchos casos incertidumbre, poca información, pero más que nada yo creo que tiene que haber varias decisiones importantes que se tienen que tomar tanto en el ámbito personal, profesional y político, y ustedes lo han descrito maravillosamente. Entonces, muy agradecidos a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Un honor, muchas gracias. Gracias, Al Mauricio. contrario, y bueno, y gracias a ustedes por vernos el día de hoy. No dejen de darnos like, de seguirnos en las redes y definitivamente de estar con nosotros. Nuevamente, muchas gracias y que tengan bonito día.